maestro. Julie murió. Después de un largo rato, las lágrimas del concubino ciego fluyeron lentamente. Gritaba tan fuerte que se desgarró la garganta. Xiao Bao no sabía qué hacer, así que lo único que hizo fue abrazarlo. El corazón del concubino ciego estaba herido como si fuera estrujado por un cuchillo. Las lágrimas goteaban sin parar. Enterró su cabeza en la cintura de Xiao Bao y estalló en un llanto desgarrador. De repente Yuaiyu entró, recogió el pastel tirado en el suelo envolviéndolo en un pañuelo. También tomó la caja tallada de comida que estaba sobre la mesa y sin decir una sola palabra se marchó. Mientras tanto, el joven monarca estaba escribiendo en el estudio imperial, cuando repentinamente un sirviente del palacio se apresuró a informar diciendo que algo había sucedido en el cuarto de servicio. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Su Majestad, fue la noticia que vino del joven maestro Yuaiyu. Su sirviente no se atrevió a ignorarla, así que inmediatamente me apresuré a informar. Según las noticias, el pequeño príncipe también estaba presente en el lugar en ese momento. Él se asustó, pero ya fue llevado a su palacio por su nodriza. El emperador rápidamente se dirigió con grandes pasos al cuarto de servicio y entró en la habitación. Encontró al concubino ciego acostado boca abajo en la cabecera de la cama. Su cabello marchito estaba disperso, sus ojos se habían hinchado de tanto llorar, sollozando y sin poder emitir ni un solo sonido completo. El joven monarca se acercó. Poco a poco inclinaba su cuerpo y tocó suavemente con sus labios las cejas y los ojos del concubino ciego. Pero el concubino ciego no se movió en absoluto, como si ya no poseyera ningún sentido. Oye, no te preocupes, no te culpo más. Por todo lo que ha pasado no te culparé más. ¡Lárgate! ¿Qué? ¿Ya oíste? ¡Lárgate! ¡No quiero verte más! El rostro del emperador se volvió frío y tenso y apretó los dientes con rabia. Tú realmente quieres atormentarme, atormentándote a ti mismo por cuánto tiempo para poder estar contento. ¡Suéltame! Por tu culpa incluso una vida pacífica es difícil de obtener. De repente, Yuaiyu levantó la cortina y entró en la habitación con su rostro tan tranquilo como siempre, y luego puso la caja de comida sobre la mesa. Maestro Yuaiyu, ¿ha descubierto algo? Xiao Bao se acercó afanosamente, y los ojos de Yuaiyu pasaron ligeramente por delante del concubino ciego que estaba acostado en la cama. Creo que es mejor que vayamos a hablar afuera. Es así que los tres levantaron la cortina y salieron de la habitación. Escuchen. Lo que encontré fue que el veneno no solo estaba en el pastel, sino que toda la comida dentro de la caja se mezcló con el veneno también. Xiao Bao hizo un ligero sonido y se tapó la boca con la mirada de incredulidad. Afortunadamente el veneno no era una dosis mortal,
pero sí lo suficientemente fuerte para envenenar un gato, un perro y un niño. Pero debemos tomar en cuenta una cosa. El cuerpo del concubino ciego es frágil y débil, no se ha recuperado en absoluto de su enfermedad, por lo que solo un pequeño mordisco de ese pastel sería lo suficientemente potente para causar su muerte. El emperador, al escuchar a Yuaiyu, se enfadó. ¿Y quién puso ese veneno? ¿Quién sería tan despiadado y cruel? ¡Por Dios! El pequeño príncipe también estuvo a punto de comerse ese pastel. Yuaiyu dudó por un momento antes de hablar, pero finalmente dijo lo que pensaba. Bueno, según mis especulaciones, la única que pudo poner el veneno sigue siendo la emperatriz viuda. Después de escuchar esto, las pupilas de Xiaobao se contrajeron en un instante. No pudo evitar mirar hacia la habitación interior, pero rápidamente bajó la cabeza, actuando como si no hubiera escuchado nada con respecto a este asunto. En cambio, el rostro del emperador se había hundido como las aguas profundas y su voz también se volvió pesada. Yuaiyu, esa es una acusación muy grave. Espera a que explique. El pastel y los bocadillos, así como todas las comidas del palacio, se cocinan en la cocina imperial antes de ser entregados a todos y cada uno de los palacios. Durante todo este proceso se inspecciona minuciosamente. Es casi imposible envenenar la comida. Además, los sirvientes del palacio que actúan como proveedores de la comida son entre 5 y 6 personas. Si realmente tuvieran la intención de poner veneno y echarle la culpa a la emperatriz viuda, la única manera en que podían hacer esa jugada era untar el veneno en la caja. Pero investigué con cautela. El exterior de esa caja de madera, la base interior, la bandeja, incluso el mango, todos ellos no contenían el veneno. Por lo tanto, estoy más que seguro que durante el proceso de cocción de la comida ya se había mezclado el veneno. Además, hay otro detalle. Este recipiente de comida no provenía realmente de la cocina imperial. Fue la emperatriz viuda quien ordenó a alguien que lo hiciera en su propio palacio. Así que ella muy estratégicamente puso la comida envenenada dentro de esta caja. Hizo que el pequeño príncipe se la trajera y se la diera de comer al concubino ciego. Y obviamente el concubino ciego siempre ha amado al pequeño príncipe. Por supuesto que no sospecharía que había algo inusual dentro del pastel. Si no fuera por Julie, me pregunto si el concubino ciego y el pequeño príncipe habrían perdido la vida al mismo tiempo. Pero cuando la emperatriz viuda entregó este pastel al pequeño príncipe, seguramente comprendió que el pequeño príncipe también podría comer de ese pastel. Ryuse es el hijo de la emperatriz viuda. ¿Cómo podría la emperatriz viuda hacerle daño? Pero adivina qué. Ryuse no es realmente el hijo de la emperatriz viuda. Por mucho que lo quisiera, cuando llegara el momento de abandonarlo, lo abandonaría sin la menor duda. Por otro lado, el emperador es realmente su hijo único. Así que para ayudar al emperador a lograr su objetivo, sea cual sea, a los ojos de la emperatriz viuda todo podría ser sacrificado. ¿De qué hablas? La emperatriz viuda desde hace tiempo no quiere entrometerse más en los asuntos generales del palacio. ¿Por qué razón haría todo esto? Yuaiyu dirigió una mirada significativa a la habitación interior y luego respondió.
Me pregunto si este asunto tiene algo que ver con el pasado del concubino ciego que no podemos ignorar. Bueno, el concubino ciego entró en el palacio hace 7 años. Poco después de entrar en el palacio, sus ojos se lastimaron y quedó ciego. Y al poco tiempo, fue expulsado al Palacio Frío. Espera, ¿dijiste hace 7 años? Sí, así es. Su Majestad, ¿no recuerda nada? ¿Ah? ¿Recordar qué? Hace 7 años. ¿No fue cuando el anterior emperador murió y tú ascendiste al trono? Ya habían pasado varios días. Xiao Bao salía de la habitación interior llevando un cuenco de porcelana. El maestro aún se niega a comer. Pequeño príncipe, por favor, ayude a tratar de persuadirlo. Ryu se bajó la cabeza. Con cuidado y cautela entró en la habitación interior. Se dirigió al lado del concubino ciego, pero el rostro del concubino ciego estaba espantosamente pálido. Sus ojos ahora eran huecos, sin ninguna voluntad de vivir. La horquilla de jade que una vez utilizaba para atar su cabello ahora había desaparecido. Su cabello suelto estaba esparcido a ambos lados de su mejilla, y toda su apariencia parecía la de alguien que había perdido la cabeza. Ryu se extendió su suave manita acariciando ligeramente su cara, acercando su propio rostro. Lo siento. El concubino ciego, como si no hubiera escuchado, tenía la mirada apagada. Sus ojos estaban vacíos y perdidos. Ryuse de repente puso su frente para tocar ligeramente la cara del concubino ciego que estaba fría como si no tuviera temperatura. Lo siento. Fui yo quien tuvo la culpa. Si hay que culpar a alguien, cúlpame a mí. Ryuse todavía era un niño. No tenía ningún conocimiento sobre lo que había pasado exactamente, y además, nadie se atrevía a decírselo. Todavía pensaba que la emperatriz viuda lo amaba y lo quería. Fue su propio error. Se culpaba a sí mismo, y solo pudo disculparse torpemente sin saber qué hacer. De pronto, el concubino ciego levantó lentamente la cabeza. Había una capa de niebla en sus ojos vacíos. Y después, las lágrimas se formaron gradualmente, acumulándose más y más, convirtiéndose en un charco en sus ojos. Recordó que Xiao Bao dijo una vez que Ryuse era como una pequeña bola de arroz, tan redondo como una bolita correteando feliz y alegremente. Y ahora, después de escuchar su disculpa, no pudo evitar amarlo más. Su amor por Ryuse y su amor por su querido Julie eran igual, así que no podía culpar a Ryuse. En cambio, solo podía culparse a sí mismo. Si no fuera por su existencia, Ryuse no tendría que encontrarse con este tipo de desgracia a su corta edad. Habiendo nacido en una familia real, si realmente tenía que sufrir este tipo de incidente tarde o temprano, deseaba que llegara en un futuro lejano. El concubino ciego con mucha dificultad levantó su brazo y lo abrazó firmemente. Tocó suavemente el pequeño y frío rostro de Ryuse y sus dedos se toparon con la mancha de agua fría en su cara. No, escucha, yo no te culpo. Jamás lo haría. Solo me odio a mí mismo. Fui yo quien te hizo daño.
es mi culpa. Estaba llorando tan desesperadamente que incluso jadeaba para calmar su respiración. Había perdido a Julie. No podía permitirse perder a Ryuse y a Xiaobao también. El Palacio Imperial era un lugar muy peligroso después de todo. Hace 7 años fue así. Y seguiría siendo así durante los próximos 7 años también. Al principio no creyó que en este sombrío y frío Palacio Imperial existiera un sentimiento sincero. Se había tomado la libertad de acercarse al emperador, incluso sacrificando su propio honor. Pero en realidad solo pensaba en conseguir el favor del emperador para poder enviar a Xiaobao fuera del palacio. Ese era su único objetivo. Sin embargo, inesperadamente la emperatriz viuda lo expulsó de la capital. Incluso el general Qi fue involucrado y castigado por su culpa. Ahora incluso Julie también se había ido y estuvo a punto de dañar a Ryuse. Sinceramente tenía tantas ganas de abandonar este lugar. Cuanto más pensaba en ello, más se le retorcía el corazón. Desde aquel día, hace 7 años, nunca olvidaría a la persona que pisoteó y cegó sus ojos para siempre. Enterró su odio y rencor en lo más profundo de su corazón, poniendo una expresión indiferente en su rostro. De vez en cuando ponía una sonrisa, pero el odio en su corazón no se aligeró en lo más mínimo. Por el contrario, se volvió más y más profundo. El joven monarca soltó el documento que tenía en la mano. Lentamente retrocedió para apoyarse en el asiento imperial. Hacía viento en el exterior. Tenía la mirada perdida en las hojas que se agitaban con el viento a través de la ventana, recordando la primera vez que encontró la imagen del concubino ciego. En aquella ocasión, el clima no era tan caluroso como hoy. El estrecho camino de piedras que conducía al Palacio Frío estaba cubierto de maleza verde oscura que crecía por todas partes a lo largo del camino. De pronto, una ráfaga de viento pasó por ahí, soplando las flores completamente florecidas de diferentes colores, y rápidamente levantó la manga para cubrirse la cara de inmediato. A través de esos infinitos pétalos de flores esparcidos en todas partes, finalmente lo vio. Ropa sencilla pero limpia, cabello negro, y entre los pétalos de flores dispersos había ligeramente una sonrisa en su rostro. El emperador cerró los ojos y la misma escena de aquel día apareció vagamente en su mente. Pero después de un tiempo apareció la imagen del concubino ciego durante aquella tormenta, en aquel bosque de bambú, cubierto de barro de pies a cabeza y con las mejillas mortalmente pálidas. Se daba cuenta que el concubino ciego tenía un temperamento cordial, que hablaba con suavidad y que sonreía cuando se encontraba con alguien. Pero cuando se trataba de él, era diferente. El concubino ciego lo trataba con frialdad. Sus palabras no eran realmente del fondo de su corazón y sin ninguna razón clara se enfadaba con él. Sin embargo, amaba tanto a Julie y a Ryuse que al parecer solo era indiferente hacia el emperador mismo. El emperador, al pensar esto, frunció el ceño y repentinamente toda la pila de documentos oficiales que estaban sobre la mesa con un movimiento apresurado fueron barridos hacia el suelo.
De repente, Yuaiyu empujó la puerta y entró, e inesperadamente vio al emperador que acababa de sufrir un ataque de ira. ¡Wow! ¿Pero qué ha pasado aquí? No me digas que tú hiciste todo esto. En el palacio, Yuaiyu no tenía ningún estatus ni ningún emblema. Sin embargo, podía entrar y salir libremente del palacio como si estuviera paseando por un jardín de flores. Los guardias imperiales eran incapaces de bloquearlo, hasta el punto de que simplemente no se fijaban en él. En realidad, Yuaiyu nunca se tomó en serio a la familia imperial. En cuanto al conflicto interno o la lucha por el poder dentro del palacio, nunca tuvo el más mínimo interés. Solo ansiaba sus días libres y sin ataduras para poder pasear tranquilamente por el sendero verde y el azul de la montaña. Su infancia estuvo llena de enfermedades, entonces siguió a su padre para practicar las artes marciales. En aquella época, Qi Sheng ya se había convertido en un discípulo de su padre, por lo que podría contarse como un hermano mayor que aprendía bajo el mismo maestro. Y entonces un día, un hombre llevó a su montaña a un niño que tenía más o menos la misma edad que él. Ese hombre quería que su padre se convirtiera en el maestro de ese niño, y su padre accedió y aceptó ser su maestro. En ese momento, Yuaiyu todavía no conocía el origen real del niño, solo sabía que su nombre era Ryu Xuan. Después supo que Ryu Xuan era un príncipe y que el hombre que lo trajo a la montaña ese día era en realidad el mismísimo emperador. Tras el fallecimiento del anterior emperador, Ryu Xuan ascendió al trono y se convirtió en el nuevo emperador. Pero hace 2 años hubo una hostilidad crítica en la frontera, así que Ryu Xuan reclutó a Qi Sheng para que entrara en la corte como general para ir al campo de batalla. Qi Sheng aceptó, y el día que Qi Sheng bajó de la montaña, Yuaiyu por primera vez en su vida tuvo una gran disputa con él. Se encontraba bajo la lluvia en el estrecho camino de la montaña con sus ropas empapadas y sus ojos muy rojos. Pero al final, no fue capaz de hacer que se quedara. A partir de entonces, la corte había añadido un líder que dirigía sus tropas para convertirse en el terror que asolaba a las tropas enemigas, el general Qi. En el jardín de flores de pera ya no estaba la amplia figura que él conocía tan bien. Y así pasaron varios años. Es por esto que Yuaiyu hacia la familia imperial nunca tuvo un buen sentimiento. Al ver al concubino ciego era como si estuviera viendo el reflejo de sí mismo. Ese par de ojos desesperados, mortalmente tranquilo sin ninguna vivacidad. No hace mucho tiempo que también estaba incrustado en su propio rostro. Finalmente Yuaiyu, sin decir nada, salió del estudio imperial. Bajo la tenue luz de la noche se dirigió al cuarto de servicio. Sus pasos eran extremadamente ligeros, así que tranquilamente, sin ningún ruido, entró en el patio. Xiaobao estaba allí, rociando agua, hasta que de pronto un cuerpo cálido se acercó por su espalda. Se asustó y abrió la boca a punto de gritar, pero fue interrumpido por las manos que le taparon la boca con firmeza. «Shh, soy yo». Yuaiyu hizo un sonido de silencio e hizo que Xiaobao lo siguiera al patio exterior. Y ahí estaba, Yuaiyu parado bajo la blanca y limpia luz de la luna.
Su figura era alta, su cabello negro revoloteaba rápidamente haciendo su apariencia pintoresca. Xiao Bao estuvo aturdido durante un rato hasta que después Yuaiyu finalmente habló. ¿Sabías de este asunto, no es así? ¿Ah? ¿Saber sobre qué? Sobre el concubino ciego, por supuesto. Así como el motivo por el cual la emperatriz viuda quería hacerle daño una y otra vez. ¿Por qué piensa el joven maestro Yuaiyu que yo sé algo? Xiao Bao bajó la cabeza y le costaba un poco respirar. Bueno, aquel día en el cuarto de servicio, cuando hice una suposición de que quien puso el veneno fue la emperatriz viuda, noté que tu expresión era inusual. Así que supuse que el concubino ciego podría haberte hablado de este asunto antes. El joven maestro Yuaiyu es muy inteligente. El pobre de Xiao Bao seguía mirando hacia abajo, y Yuaiyu lo miró con atención con ojos agudos y penetrantes. Xiao Bao, hace 7 años, ¿qué pasó en realidad? ¿Cómo se volvieron ciegos los ojos del concubino ciego? Yo no puedo decirlo. Entonces simplemente mirarás impotente cómo tu maestro sufre esta dificultad. Es que el maestro, él no me permite decirlo. Escucha, si me lo dices podría pensar en una forma de salvarlo. Pero si no dices nada, si un día alguien quisiera hacerle daño de nuevo, todos solo podríamos mirarlo con impaciencia cuando muera. El maestro dijo que hace 7 años fue castigado por accidente de algo que no debería haber visto. Debido a eso, sus ojos fueron cegados y luego fue arrojado al Palacio Frío. Xiao Bao, este asunto estaba relacionado con el fallecimiento del anterior emperador y la coronación del nuevo emperador. Xiao Bao hizo una pausa, apretó los dientes y asintió con la cabeza. ¿Te dijo tu maestro qué era ese asunto que no debía ver y que presenció? El maestro no me lo dijo. Tal vez pensó que el asunto no era apropiado hacérmelo saber. Tal vez porque tenía miedo de que me involucrara y me pusiera en peligro. Así que no me lo contó. Yuaiyu asintió con la cabeza. Su par de ojos bajo la luz de la luna habían cambiado ligeramente. Ese día, la persona que estropeó sus ojos y lo dejó ciego, ¿quién era? Con esta pregunta, Xiao Bao retrocedió varios pasos. No pudo evitar mirar hacia otro lado. Yo... Está bien. Puedes irte. No le digas nada a tu maestro sobre esto. Y ahora, bajo la tenue luz de la noche, Yuaiyu se dirigió al palacio interior, al almacén donde se guardaban los archivos. Saltó al tejado con cuidado y sin hacer ruido se coló en el almacén. Todas y cada una de las carpetas estaban colocadas ordenadamente según su momento particular de registro. Se apilaban una pila tras otra. Buscó entre las estanterías alineadas, extendiendo de vez en cuando el brazo para agarrar más archivos. Y así pasó un buen rato, hojeando y mirando los expedientes, hasta que después
En su exquisito rostro apareció una sonrisa de satisfacción. Lo encontré. Al anochecer, el emperador estaba solo en su estudio imperial, ahogado en sus propios pensamientos, hasta que de pronto la puerta crujió y enseguida un ruido de pasos que se dirigían hacia él en la habitación. Con respecto a este asunto, eres extremadamente cuidadoso y preocupado, viniendo y saliendo, saliendo y viniendo. Lo hago por mi propia satisfacción. El emperador, al oír a Yuaiyu, hizo una breve pausa y después habló. ¿Y bien? ¿Has encontrado alguna pista? Escuche, Su Majestad. Este asunto es solo uno de los agravios que se acumulan en el palacio. Ha estado enterrado durante mucho tiempo. Si Su Majestad no lo sabe, es mejor quedarse sin saberlo. Después de todo, quien sufre es solo el concubino ciego. Aún así, Su Majestad, ¿todavía quiere saber? Quiero saber. Yuaiyu acercó convenientemente una silla frente a él y se sentó. Si es así, por favor, Su Majestad, escuche la historia que tengo que contar. En la capital había una familia de apellido Wen. La familia Wen era una familia acomodada. De generación en generación transmitían sus habilidades médicas. Su reputación era muy bien conocida. El jefe de la familia Wen, el maestro Wen, tenía brillantes habilidades médicas. En su madurez, Wen tuvo otro hijo, y naturalmente amaba y adoraba a su hijo con cada parte de su vida. Este hijo se llamaba Wen Muyan. Nacido con una piel clara y blanca, agradable con sus ojos redondos y brillantes, y reía cada vez que veía a alguien. Día tras día, Wen Muyan crecía más y más. Tenía una disposición tan vivaz como inocente, y su manera dócil de hablar lo hacía muy adorable. En la familia Wen, desde los mayores hasta los más jóvenes, no había nadie que no lo amara. Y así, en un parpadeo, Wen Muyan llegó a su periodo de florecimiento, la edad entre la niñez y la adolescencia. Su cuerpo estaba envuelto en un material de seda de la mejor calidad y un adorno de jade colgaba de su cintura. Era realmente un gran maestro de una familia rica. Un día en el invierno, el emperador cayó repentinamente en una enfermedad aguda. La enfermedad era muy grave. El estado de vida o muerte era aún desconocido. Los médicos imperiales del palacio no sabían qué hacer. Todos los cortesanos habían agotado todas sus ideas, pero parecía que no había nada que pudiera ser útil. Es entonces que un alto funcionario les sugirió reclutar a los famosos médicos de la capital para que les ayudaran a examinar al emperador y tratarlo médicamente. ¿Quién sabe? Probablemente habría un hilo de esperanza de una oportunidad de vivir para el emperador. Todo comenzó un día muy nevado. La entrada de la residencia de la familia Wen estaba siendo tocada por algunas personas. El maestro de la familia Wen escuchó la intención de los funcionarios que llegaron y no tenía manera de rechazar su deseo. Por lo tanto, accedió a ir con los funcionarios para entrar en el palacio. Wen Muyan estaba al lado de su padre. También quería ir con él.
Como su padre siempre lo consintió con su máximo amor, siempre lo seguía de cerca. Cada vez que su padre iba a examinar a sus pacientes, siempre lo llevaba para que lo acompañara a su lado. Ambos, padre e hijo, entraron en el palacio imperial. Wen Wen sostenía el paraguas y Wen Muyan llevaba el equipo médico. A pesar de todo, la enfermedad del emperador con el paso de los días se hacía cada vez más grave. Día a día el emperador iba adelgazando y su espíritu también se había quebrado. Todos los médicos famosos de la capital sabían que la enfermedad del emperador había llegado a un punto crítico. Esta ya se había extendido a todo su cuerpo y a la cavidad medular de sus huesos. Ya no había forma de revertir la desesperada situación. Sin embargo, no tenían otra opción que hacer rutinariamente la acupuntura y decocción de hierbas medicinales. Desde aquel día que entraron en el palacio hasta ahora, ya había pasado medio mes. Wen Muyan y su padre vivían juntos en una residencia que no estaba demasiado lejos de la farmacia imperial. Él era todavía un joven, así que todos los días solo se quedaba dentro de la habitación para leer libros, y de vez en cuando jugaba en un lugar cercano al palacio. Un día, el medio mes que estuvo lleno de nieve finalmente terminó. El sol difícil de ver apareció con su brillante luz dorada, resplandeciendo sobre la suave punta del cabello del joven. Wen Muyan se alegró mucho desde el fondo de su corazón. Se puso su fino abrigo de piel sobre los hombros y salió de la habitación para dar un paseo por la nieve. Como el clima era tan espléndido, no pudo contenerse de seguir caminando. En el suelo estaba la espesa y profunda nieve acumulada de muchos días. Los aleros, los bancos y los escalones también fueron cubiertos por la espesa nieve. Desde la distancia, todos y cada uno de los lugares del palacio tenían el mismo aspecto. El camino estaba cubierto y tampoco se podía ver. Wen Muyan se movía y rodaba por todo el suelo cubierto por la blanca nieve, pero ya no era consciente de dónde estaba en realidad. Hasta que de pronto, detrás de él, la puerta de una de las habitaciones del palacio se movió repentinamente por sí sola, a pesar de que el ambiente era sin viento. Ese sonido chirriante llegó a sus oídos y Wen Muyan dio un salto de sorpresa. Cuando giró su cuerpo, pudo ver que en el interior de la habitación había una figura en movimiento que, comparada con él, era ligeramente más alta. Probablemente la de un joven. Un sentimiento de curiosidad se apoderó de él, así que pisó la blanca y profunda nieve que le llegaba hasta las rodillas. Poco a poco se acercó para subir a un tramo de escalones y pegó su cuerpo a la puerta para asomarse al interior de la habitación. Con un solo vistazo, pudo ver que se trataba de un asunto perjudicial. Wen Muyan desde la infancia fue criado y cuidado por los mayores de la familia. Por supuesto, era un joven inocente y melancólico. Carecía por completo de cualquier noción sobre los peligrosos conflictos dentro de las cámaras del palacio. Así que solo pensó que había visto una simple escena fuera de lo común. Apenas si se daba cuenta de la cantidad de conspiraciones e intrigas que contenía este acto calculado. Las maquinaciones del monarca, desde tiempos inmemoriales, habían sido astutas sin importarle hacer cosas retorcidas. Wen Muyan, sin la menor conciencia de que había caído en una situación muy peligrosa, giró su cuerpo y se preparó para salir. Sin embargo, fue demasiado tarde.
Los guardias vestidos de negro del lugar oculto ya se habían percatado de su presencia. Sigilosamente y sin hacer ruido, saltaron del lugar oculto por detrás cubriendo la boca de Wen Muyan. Lo arrastraron hasta la habitación lateral y lo tiraron al suelo, y luego cerraron completamente la puerta. Wen Muyan fue presionado para arrodillarse sobre la fría baldosa del suelo y no podía levantar la cabeza. Aunque todavía era un joven y no podía entender el asunto, en este mismo momento también pudo oler el peligroso olor de esta situación. No mucho después, una fila de tropas entró en el cuarto lateral. Encendió el horno y la fragancia del incienso en el quemador ardía con un sonido crepitante. Desde arriba, se escuchó la fría voz de un joven. ¿Qué tanto viste? El cuerpo de Wen Muyan se estremeció, declarando la verdad, tal y como eran las cosas. Yo no he visto nada. Su discurso era el de un niño, y efectivamente, no había visto nada. Sin embargo, él en este momento no sabía cómo explicar, y no importaba lo que dijera. El propietario de la voz no le habría creído. De repente, una voz profunda de mujer llegó a sus oídos. No importa si vio algo o no. Esta persona definitivamente no puede ser liberada y enviada de vuelta a su lugar. Así que simplemente mátenlo. Luego arrojen su cuerpo en el pozo seco del Palacio Frío. Y asunto arreglado. Uno de los guardias de negro se aproximó y dijo: Actualmente, Su Majestad está gravemente enfermo. El Palacio Imperial está muy vigilado por los guardias imperiales. Uno tras otro hacen sus rondas y patrullan estrictamente alrededor. Sería muy fácil matarlo y evitar que divulgue los secretos, pero deshacerse del cuerpo será difícil de engañar a los ojos y oídos del público. Hay muchos hilos en el palacio interior. Si por casualidad las otras concubinas se enteraran de este asunto y se aprovecharan de esto, el trabajo duro de muchos años no sería destruido en un instante. Bueno, si es así, entonces simplemente ciega sus ojos y luego arrójalo al Palacio Frío. Y no olvides de asignar a alguien que lo vigile estrictamente. Su Majestad ya está al borde de la muerte. Apenas podrá vivir algunos días más. Así que trata este asunto con cuidado. Después de que el nuevo emperador ascienda al trono, incluso si alguien se entera de este asunto, ya no podrá hacer nada. Después de este discurso, la voz fría de un joven que escuchó primero también dijo: ¿Qué estás esperando? ¡Actúa rápido! Al decir esto, aquel joven no se quedó por más tiempo. Agitando su manga, salió de la habitación. Acto seguido, agarraron con fuerza el cabello de Wen Muyan para inmovilizarlo. Lo forzaron para mirar hacia arriba, y aquellos ojos limpios como las aguas del otoño se llenaron de lágrimas, y su boca gritaba repetidamente con su llanto de dolor. La voz de aquella mujer reía fríamente. Sus uñas de color rojo brillante atravesaban las mejillas del joven, dejando rastros de marcas mortalmente pálidas. ¡Ay! Es demasiado lamentable para este par de ojos hermosos.
Wen Muyan estaba fuertemente sujeto y solo pudo mirar impotente cómo se acercaban a dañar sus ojos. Con ese carbón rojo brillante que desde la distancia se acercaba cada vez más. Seguía suplicando, con su voz miserable y afligida y con su corazón todavía lleno de desesperación. El severo dolor que le asaltó en los ojos era como si todo su ser estuviera siendo asado y revolcado en una sartén ardiente. Con todos y cada uno de sus poros gritó en un horrible chillido de dolor, toda su cara cubierta por la ceniza del carbón. La carne y la sangre de sus pupilas estaban revueltas y el dolor parecía desgarrarle el corazón y los pulmones. Ahora, el par de ojos agudos y hermosos, a partir de este momento fueron cegados por el carbón ardiente. En la mesa del estudio imperial había una llama en movimiento. La voz que escuchaba el emperador parecía venir de un lugar muy lejano. Era Yoiyu, quien seguía contando la historia. Después de eso, Wen Muyan fue arrojado al Palacio Frío para dejarlo vivir y perecer solo. Además, la persona que lo cuida, Xiao Bao, no es más que una de las personas que la emperatriz viuda asignó para vigilarlo. De verdad el tiempo hace su trabajo y es capaz de enterrarlo todo, devorarlo todo, ocultando cada existencia y haciendo que se desvanezca. El anterior emperador falleció. El nuevo emperador ascendió al trono. El levantamiento de la guerra en la frontera hace 7 años. ¿Quién podría recordar que en ese mismo día, en ese mismo palacio helado, hubo un joven que sufrió este tipo de cosas espantosas? La emperatriz viuda en ese momento ciertamente había planeado con detalle. Pero ¿sabe qué, Su Majestad? Desde entonces, la familia Wen perdió toda comunicación. Los funcionarios que trabajaban en la farmacia imperial tampoco pudieron investigar su rastro. Si no fuera porque Su Majestad por casualidad entró en el Palacio Frío aquella vez, probablemente la emperatriz viuda también se habría olvidado de este joven. El plan de la emperatriz viuda para exiliar a Wen Muyan fuera de la capital no tuvo éxito. Entonces recurrió a poner veneno en el pastel y los aperitivos para envenenarlo hasta la muerte. Quizás tenía miedo de que Wen Muyan recordara aquel día de hostilidad y que se acercara a propósito a Su Majestad para vengarse. Su Majestad, en verdad, tengo mucha curiosidad. Ese día, Wen Muyan en la puerta de esa habitación, ¿qué tipo de situación vio realmente? El rostro del emperador estaba blanco como la escarcha. Sus labios estuvieron fuertemente cerrados y no pronunció ni una sola palabra. ¿Qué pasa? ¿No puedes hablar? Me pregunto. En el corazón de Su Majestad para ascender al trono, ¿cuántas vergonzosas, podridas, sucias y desagradables cosas tuvo que hacer? ¿Qué pasa? ¿Las cosas que hizo aquel día no tiene el valor de admitirlas ahora? Yo en ese entonces también estaba indefenso, sin salida. ¡Qué conveniente! Indefenso y sin salida. El rostro del emperador se puso pálido y su tren de pensamientos fue como si volviera a ese día nevado.
Wenmuyan. Él me vio alterando el edicto póstumo del anterior emperador. Ese día, todos los guardias imperiales que custodiaban el salón fueron despachados con una excusa. Toda la habitación del salón, desde la parte delantera hasta la trasera, quedó absolutamente vacía. Fue entonces que aprovechó este hueco para colarse. Abrió el armario de madera de palisandro que estaba situado dentro de esa habitación y sacó una caja de brocado. El antiguo emperador había estado postrado en cama con una enfermedad persistente durante mucho tiempo, viviendo a duras penas en un estado precario. Por eso, desde hacía mucho tiempo estableció un edicto testamentario que puso en esta habitación. Los ojos de aquel joven hojearon ese edicto. Poco después, extendió un duro papel de seda blanca. Mojó la punta del pincel de escribir en la tinta gruesa y negra, imitando la letra del antiguo emperador. En él escribió un edicto imperial falso para establecerse como el próximo emperador. Luego quemó el edicto original y, utilizando el sello imperial de jade que robó, en ese duro papel de seda blanca fue estampado con el sello rojo. Y finalmente lo volvió a guardar en la caja de brocado. Todo fue realizado de una manera inusualmente fácil, pero desgraciadamente al final, cuando se disponía a sellar la caja de brocado, junto a la puerta, un niño lo había visto hacerlo. Su corazón palpitaba salvajemente en un gran susto. La condena para un criminal que falsificó una orden imperial para apoderarse del trono era extremadamente severa. La familia de su madre, la de su tío y varios cientos de vidas quedarían sin sepultura. Es así que bajo la amenaza de este tipo de castigo, endureció su corazón. Escuchó firmemente las instrucciones de su madre y ordenó a la gente que cegaran a Wenmuyan. Ese día, Wenmuyan fue firmemente presionado en el suelo, pero en realidad nunca tuvo la oportunidad de ver la cara de ese joven. Lo que dijo Yuayu no estaba mal. Había un montón de secretos podridos escondidos en la corrupta familia imperial. Y la verdad era que Wenmuyan solo alcanzó a ver cómo ponía el sello durante una fracción de segundo. Pero eso bastó para arruinar el par de ojos de este joven. Para toda la eternidad el hecho quedaría enterrado así. Aquel dolor que desgarraba el corazón y partía los pulmones y los gritos de lamento fueron arrastrados por los cuchillos del viento y la nieve cruel de ese lugar lejano. Un lugar que no podía ser escuchado por nadie. Este joven que había perdido la vista estaba solo y aislado día tras día en el pequeño patio del Palacio Frío, viviendo tranquilamente como si hubiera muerto. Nadie sabía cuántas lágrimas había derramado, cuántas noches de insomnio había experimentado. Pero de todas maneras este tipo de asuntos ya no tenían importancia. En el Palacio Imperial, Wenmuyan ya había dejado de existir. Ahora en el Palacio Imperial solo existía un concubino ciego. El concubino ciego no derramaría sus lágrimas, tampoco lloraba. Ya no tenía ningún sentido. Solo esos ojos en blanco, pupilas miserablemente cenicientas y un rostro que albergaba ninguna expresión. A partir de ese día ya no era el mismo niño que llevaba un jade tallado en su cintura, con esos hermosos ojos brillantes color negro azabache. Quien cegó ese par de ojos hermosos no fueron otras personas, fue el emperador mismo.
El rostro del emperador se volvió espantosamente pálido. Lentamente movió su espalda hacia atrás para apoyarse en la silla. Y es aquí que recordó cuando Ryuse recién conoció al concubino ciego. Creyó firmemente que debía tener un nombre muy bonito. Porque el concubino ciego es una persona muy gentil. Para una persona muy gentil y de buen corazón, ciertamente tendrá un nombre a juego tan hermoso como el jade. Wenmuyan. Wenmuyan. El emperador repitió continuamente este nombre en silencio. Ciertamente un nombre muy hermoso, tan hermoso como el jade. ¿Qué tal les pareció este capítulo 7? A partir de aquí os sales más enojado o más deprimido. No sé bien qué opinen ustedes, pero de verdad es muy lamentable ver que el concubino ciego estaba en un lugar y hora equivocada y que durante 7 años se ha convertido en una persona tan triste. Genuinamente ha sido un capítulo muy difícil de narrar. Pero en otras noticias, como sabrán, mi computador se puso un poquito loco, así que se tomará un par de días para componerse. Así que es muy probable que pospongamos el capítulo final de esta novela. Sí, así es, oyeron bien. Nos falta un capítulo para que termine esta historia. Pero por favor tengan un poco de paciencia, que simplemente será un miércoles sin narración. Además, pueden tomarse este par de días para pensar en la próxima novela que quieren escuchar. Y antes que se me olvide, si son de México, disfruten mucho su Día de Muertos. Por favor, no olviden darle me gusta a este video, expresar sus emociones en la caja de comentarios y si no saben qué comentar, solo pongan un emoji de copito de nieve para saber si les gustó. Yo siempre leo todos los comentarios y debo decir que es mi parte favorita. Compartan este video a más personas que quizá les interese esta historia y suscríbanse si no lo han hecho. Sin más, muchísimas gracias por escuchar y nos veremos la próxima actualización.